no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Hermanos y hermanas, buenas noches, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio. Los agradezco la atención que tienen todos ustedes para conmigo de escucharnos a través de la radio en el 800 AM de Koinonia. Y en un principio, antes de que el tiempo nos gane y la emoción de los temas que les comparto me ganen y no los invite a dejarnos sus comentarios, que nos llamen a cabina, nos marcan el número 608-3652, lo repito, 608-3652, para quienes nos escuchan a través de la radio y nos quieran seguir a través de la página de internet, accesan a www.tjcatólico.com. Y aprovechando ya que estamos en el espacio de comerciales, los invito a que sigan apoyándonos, dando sus aportaciones a la cuenta de Banamex, que lo pueden hacer en las tiendas OXXO. El número de cuenta es 4766-8402 2088-1291. Y para quienes nos escuchan a través de la radio o la internet, pero del otro lado de la frontera en Estados Unidos, pues nos pueden apoyar depositando en el Banco de América o Bank of America 3250-13-788447. Y pues los invito a que no se dejen ganar en generosidad y hagan sus aportaciones para Koinonia y que podamos seguir trabajando en la evangelización. Y bien, entro rápidamente en temas porque el tiempo se nos pasa muy rápido. Quiero compartirles la reflexión que nos da el Santo Padre el día de ayer en el rezo del Ángelus, algo que también quiero compartirles, les voy a compartir. Es un pequeño mensaje que nos da el Padre, bueno, un compartir de parte de él en cuanto a este año de la misericordia. Como el lunes pasado les hablé de un joven que había asesinado a sus padres y ha sido perdonado después de purgar su culpa ante la sociedad en la cárcel y se confesó, en fin, recibió una llamada del Santo Padre. Hoy nos habla, el 30 de enero nos habló el Papa Francisco sobre la señora Elvira, una señora que falleció, que trabajaba en la limpieza de la casa Santa Marta. Y también les voy a compartir la primera audiencia del año jubilar del Santo Padre. Entonces, pero no sin antes, pues nuestro programa es Viviendo el Evangelio, y si no tenemos como punto de partida lo que Dios nos invita a vivir en lo que fue y lo que es el Evangelio, la palabra de Dios siempre es presente, pero el día de ayer se proclamaba, escuchábamos el Santo Evangelio, que es de el evangelista San Lucas. Y para entrar en materia, pues ya les comentaré todo esto que les voy a compartir. También el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para la Cuaresma del 2016, que ya estamos prácticamente a unos días. El miércoles de la próxima semana pues iniciaremos la Cuaresma, ya será miércoles de ceniza, y que estaremos también ya en vísperas de recibir al Santo Padre, que tenemos esa gran bendición de que lo vamos a poder ver en nuestras tierras mexicanas, y que, como ya todos sabemos, estará en la Ciudad de México, en Ecatepec, Estado de México, en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, en Morelia, Michoacán, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bien, ya sin más preámbulos y sin ningún comentario más, pues nos vamos directamente a nuestro tema del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga el pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente mirarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo aquel país. Sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, algo que en la liturgia del día de ayer, que es, como les decía, se proclamó el Evangelio según San Lucas, pero en la primera lectura escuchamos la carta del profeta Jeremías, donde Jeremías es un joven muchacho, profeta que, lleno de temor, pues Jeremías se nos dice que era un joven de aproximadamente 16, 17 años, y que pues decía: ¿cómo es posible que él fuera a hablar con los doctores de la ley, con los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, la raza de Leví, para incomodarlos, para hacerles ver que se habían alejado de la palabra de Dios, que ya estaban haciendo lo que Dios reprobaba? Entonces, pues hay una sintonía entre la primera lectura y el Evangelio, donde nos habla de toda esta situación que vivieron los profetas y que fue desde cientos de años antes de Jesús, y Jesús mismo pues sufrió el rechazo, el repudio de parte de los judíos, que pues se sentían interpelados, incómodos, y que pues así como a nosotros nos pasa cuando estamos en nuestro estado de confort, pues no queremos que nadie nos perturbe, que nadie nos saque de ese lugar, de ese espacio, porque pues realmente estamos sumamente cómodos, hacemos prácticamente lo que nos place, y que pues es algo que no es realmente agradable a los ojos de Dios. Algo que también nos puede ayudar. Algunas vemos que les voy a compartir un poco, centrar la idea entre, como les decía, que el Evangelio y la primera lectura hay una relación muy fuerte, muy estrecha, y que la segunda lectura viene siendo como el postre de toda esta propuesta de Jesús a través del Evangelio, y en el Antiguo Testamento la carta del profeta Jeremías. Pero bellamente escuchamos de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde nos dice que nos da pues toda una pedagogía en el amor, donde se nos pide que realmente aspiremos a los bienes de arriba, a los bienes del cielo, y que siempre tengamos como materia prima fundamental para hacer todo lo que nosotros queremos hacer y que sea grato a los ojos de Dios, pues que sea en el amor. Y aquí les voy a compartir brevemente lo que nos dice San Pablo en su carta. Voy a leer dos párrafos nada más, donde nos dice San Pablo que
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acaba, el don de lenguas desaparecerá, el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Y nos dice ya en la última parte, donde nos dice, ahora tenemos esas tres virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres virtudes. Bien, esta carta creo que muchos de nosotros la hemos leído cientos de veces y no creo que exagere. Algunos jóvenes pues la habrán escuchado decenas de veces, pero realmente en cuanto a que nuestras actitudes, tanto desde el Antiguo Testamento, cientos de años antes de Cristo, en los tiempos de Jesucristo, que se hizo hombre, pues hemos visto que hay una gran ausencia de Dios. En esto me refiero a que cuando no hay amor, realmente lo que pasa es de que Dios lo hemos alejado de nuestras vidas. Entonces tenemos que tener esa apertura, ese poder reconciliarnos con el hermano, y que recordemos que este año de la misericordia en realidad nos invita el Santo Padre en un primer momento a reconciliarnos con Dios, dejarnos llenar de su amor, de su infinita misericordia, para así nosotros poder transmitir ese amor y esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, transmitirla a los demás, a nuestro prójimo, especialmente en nuestra familia, y vivir todo nuestro entorno. Entonces tenemos nosotros que tratar de hacer lo posible para que en nuestro testimonio de vida realmente brille la palabra de Dios, que es el camino, la verdad y la vida, y que podamos nosotros ir ayudando a las personas que están marginadas, no solo geográficamente, ya lo he insistido en muchas ocasiones. Esto que hablamos de los marginados no es nada más los territoriales, geográficos, sino existenciales también. Entonces tenemos que acercarnos con mucho amor y misericordia hacia Dios. Bien, el tiempo se nos termina, yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral.
Bien, regresamos ya, hermanos, a este segundo segmento y ya nos vamos directamente al mensaje que nos dio el Santo Padre el día de ayer durante el rezo del Ángelus. Nos dice: el Papa Francisco aseguró hoy al presidir el rezo del Ángelus que todo creyente está expuesto a una tentación: considerar la religión como una inversión humana y en consecuencia ponerse a negociar con Dios buscando el propio interés. El pontífice explicó que, en cambio, en la verdadera religión se trata de acoger la revelación de un Dios que es Padre y que se preocupa de cada una de sus criaturas, también de aquellas más pequeñas e insignificantes a los ojos de los hombres. En esto consiste en lo que es el ministerio de Jesús, en anunciar que ninguna condición humana puede constituir motivo de exclusión del corazón del Padre, y que el único privilegio a los ojos de Dios es aquel de no tener privilegios. El único privilegio a los ojos de Dios es que aquel de no tener privilegios, de no tener padrinos, de no abandonarse en sus manos, añadió. Francisco comentó el Evangelio de la liturgia del día en que Jesús, en la sinagoga de Nazaret, primero se sorprenden sus palabras y luego murmuran de él. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra, les responde Jesús. A este punto, los presentes se sienten ofendidos, se levantan indignados, echan a Jesús fuera del pueblo y quisieran arrojarlo por el precipicio, explicó el Santo Padre. Según Francisco, este pasaje recuerda que Dios ha venido al mundo para salvar a los hombres. Dios viene al encuentro de los hombres y las mujeres de todos los tiempos y lugares, en las situaciones concretas en las cuales estos están. También viene a nuestro encuentro. Es siempre Él quien da el primer paso. Viene a visitarnos con su misericordia, a levantarnos del polvo de nuestros pecados. Viene a extendernos la mano para hacernos alzar del abismo en el que nos ha hecho caer nuestro orgullo, y nos invita a acoger la consolante verdad del Evangelio y a caminar por los caminos del bien. Siempre viene Él a encontrarnos, a buscarnos. El Papa dedicó sus últimas palabras de la breve catequesis a la Virgen María, puesto que ciertamente aquel día en la sinagoga de Nazaret también estaba María allí, la Madre. Podemos imaginar los latidos de su corazón, una pequeña anticipación de aquello que sufriría debajo de la cruz, viendo a Jesús allí en la sinagoga, primero admirado, luego desafiado, después insultado, después amenazado de muerte. En su corazón lleno de fe, ella guardaba cada cosa. Que ella nos ayude a convertirnos de un Dios de los milagros al milagro de Dios que es Jesucristo, concluyó. Y es pues a lo que nos invita el Santo Padre a reflexionar, en poder nosotros descubrir ese Dios que nos ama, ese Dios que nos da una libertad, que en esa libertad que Dios nos da, pues nosotros somos los que caemos, y que muchas veces puede ser en nuestra hipocresía, en nuestra soberbia, en nuestro hedonismo, en todas esas situaciones en las que nosotros queremos vernos privilegiados, que siempre obtengamos de Dios lo mejor, y no es que Dios no nos dé siempre lo mejor, pero que nosotros abusamos de que en situaciones que nos benefician, podemos nosotros sacarle provecho, y no es precisamente a eso a lo que Dios nos ha llamado y que nos invita a vivir en el amor, sino que realmente compartir esa misericordia, ese gran amor que Dios nos tiene para con todos y cada uno de nosotros, haciendo una analogía en el Evangelio de cómo a Jesús pues tratan de deshacerse de él, ¿no? De matarlo. Entonces pues tratemos nosotros de matar esa imagen de una relación, una religión de Dios,
que es muy mundana y que no nos va a conducir a ningún lado. Entonces pidámosle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros y que ella nos ayude a ser más y mejores cristianos. Como les comentaba también en el primer segmento, pues les voy a compartir algo que algunas palabras que improvisó el Papa Francisco al final de la primera audiencia jubilar, en la que pues nos dice él, aquí nos dice textualmente: el Papa Francisco improvisó unas palabras al final de su primera audiencia jubilar para expresar su tristeza por la señora Elvira. ¿Quién es la señora Elvira? Es una trabajadora de limpieza de Santa Marta que falleció esta semana. Como muchos saben, el Papa Francisco, después de haber sido elegido nuevo pontífice de la Iglesia, decidió no vivir en el apartamento papal del Palacio Apostólico, sino en la Casa Santa Marta, situada a la entrada del Vaticano. Allí viven algunos obispos y cardenales, así como empleados vaticanos, y todos ellos somos como una familia, dijo el Papa. No obstante, una de estas personas que desde hace años sirve en la casa, falleció el viernes después de una larga enfermedad. Y esta es la razón, reveló el Papa Francisco, de su tristeza. Al final de la primera audiencia jubilar que celebró hoy, sábado, en la Plaza de San Pedro, el pontífice contó lo sucedido. Quería decirles que hoy el Papa está un poco triste, porque ayer faltó una señora que nos ha ayudado mucho desde hace años. También trabaja aquí su marido con nosotros en esta casa. Después de una larga enfermedad, el Señor la ha llamado. Se llamaba Elvira y yo los invito hoy a hacer 2 obras de misericordia. Una, orar por los difuntos y consolar a los afligidos. Y les invito a rezar un Ave María por la paz eterna y la alegría de la señora Elvira, y para que el Señor consuele a su marido y a sus hijos. Además, al saludar a los peregrinos de lengua italiana, señaló que algunos de ustedes se preguntan, ¿cómo es la casa del Papa? ¿Dónde vive el Papa? Y comentó el Santo Padre: el Papa vive aquí detrás, refiriéndose a detrás de la Basílica de San Pedro, en la Casa Santa Marta. Es una casa grande, donde viven unos 40 sacerdotes, algunos obispos que trabajan en la curia conmigo, y hay también huéspedes que están de paso y son cardenales, obispos, laicos que vienen a Roma para los encuentros en los dicasteríos. Y hay un grupo de hombres y mujeres que llevan adelante los trabajos de la casa, tanto en las labores de limpieza, en la cocina y en el comedor. Y este grupo de hombres y mujeres son parte de nuestra familia, forman una familia, no son empleados lejanos, no. Nosotros sentimos que son como de nuestra familia, dijo recordando a la señora Elvira. Y bien, pues trataré de compartirles cada semana una pequeña historia de la que nos comparte igualmente el Papa Francisco, y como vemos aquí, ante esa pequeñez del Papa Francisco, que nos da ejemplo, y digo pequeñez en el sentido de que pues él podría estar viviendo en el Palacio Apostólico, no puedo yo asegurarles, pero decir que con muchos lujos, pero pues es vivir en el Palacio Apostólico, el lugar destinado para el Papa, pero pues él ha optado por vivir en Casa Santa Marta, donde convive todos los días, y eso quienes hemos tenido la oportunidad de ver algunos videos, pues vemos que el Santo Padre, como todo empleado en la curia romana del Vaticano, pues a la hora del desayuno, pues hace fila, toma su charola y pues le van sirviendo lo que le corresponde comer. Y bueno, las comidas, no, desayuno, comida y cena, y que pues bellamente él es lo que dice aquí, ¿no? Y que nos debe sorprender, y que es una muestra para quienes tienen, yo no tengo en mi casa, quienes nos ayuden en los quehaceres. Entonces aquí dice: hay un grupo de hombres y mujeres que llevan adelante los trabajos de la casa.
tanto en las labores de limpieza, en la cocina, en el comedor. Y este grupo de hombres y mujeres son parte de nuestra familia, forman una familia, no son empleados lejanos, no. Nosotros sentimos que son como de nuestra familia. Entonces, es algo que en toda esta dinámica de nuestra vida cristiana, pues incluso a los subordinados, a quienes en un momento tienen empleados, pues tienen que verlos como parte de una familia, porque pues convivimos, profesamos también una misma fe y que debemos de dar realmente testimonio, porque recordemos de una de las cartas a Timoteo, fue discípulo de San Pablo y él lo sentía como el hijo en la fe y como lo trató sumamente bien. Recordemos de Filemón, que es como un esclavo y lo manda de regreso con su amo y que le dice: recíbelo a mí, y si algo te debe, apúntamelo a mí. Entonces tenemos que vivir en esa sencillez, tener gratitud para todas aquellas personas que nos sirven, aun cuando reciben una remuneración económica, pero la parte de gratitud en esa disposición de servicio generoso, pues debemos de ser nosotros agradecidos también con ellos. Y pues ya el tiempo de este segundo segmento se nos termina. Yo regreso después de una pausa para compartirles el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2016. Regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con un cuarto de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos, hermanos, ya a este tercer segmento, donde voy a compartirles lo que fue la primera audiencia del año jubilar del Santo Padre, y que semana tras semana pues les voy a estar compartiendo de tal manera que podamos ir dejándonos acompañar por las palabras del Santo Padre e ir trabajando poco a poco en este año de la misericordia. Esta primera audiencia se llevó a cabo el sábado 30 de enero y nos dijo el Santo Padre, dice el Papa Francisco presidió esta mañana en la Plaza San Pedro su primera audiencia jubilar del año santo.
y dedicó su catequesis a reflexionar sobre el ser portadores de Dios. Este es el texto completo de la catequesis del Papa Francisco difundido por Radio Vaticano. Nos dice: queridos hermanos y hermanas, entramos día tras día en lo principal del año santo de la misericordia. Con su gracia el Señor guía nuestros pasos mientras atravesamos la puerta santa y se nos acerca para permanecer siempre con nosotros, no obstante nuestras faltas y nuestras contradicciones. No nos cansemos jamás de sentir la necesidad de su perdón, porque cuando somos débiles, su cercanía nos hace fuertes y nos permite vivir con mayor alegría nuestra fe. Quisiera indicarles hoy la estrecha relación que existe entre la misericordia y la misión. Como recordaba San Juan Pablo II, la Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia y cuando acerca a los hombres a las fuentes de misericordia. Como cristianos tenemos la responsabilidad de ser misioneros del Evangelio. Cuando recibimos una bella noticia o cuando vivimos una bella experiencia, es natural que sintamos la exigencia de comunicarla también a los demás. Sentimos dentro de nosotros que no podemos contener la alegría que nos ha sido donada y queremos extenderla. La alegría suscitada es tal que nos lleva a comunicarla. Y debería ser la misma cosa cuando encontramos al Señor. La alegría de este encuentro de la misericordia. Comunicar la misericordia del Señor es más el signo concreto de que de verdad hemos encontrado a Jesús, es la alegría que sentimos en el anunciarlo también a los demás. Y esto no es hacer proselitismo, esto es hacer un don. Sí, yo te doy aquello que me da alegría a mí. Leyendo el Evangelio vemos que esta ha sido la experiencia de los primeros discípulos. Después del primer encuentro con Jesús, Andrés fue a decirlo enseguida a su hermano Pedro, y la misma cosa hizo Felipe con Natanael. Encontrar a Jesús equivale a encontrarse con su amor. Este amor nos transforma y nos hace capaces de transmitir a los demás la fuerza que nos dona. De alguna manera podremos decir que este día del bautismo del Señor nos es dado a cada uno de nosotros un nuevo nombre agregado a aquel que ya nos dan mamá y papá. Y este nombre es Cristóforo. Todos somos Cristóforos. ¿Qué cosa significa el nombre de Cristóforo? Portadores de Cristo. Ese es el nombre de nuestra actitud, una actitud de portadores de la alegría de Cristo, de la misericordia de Cristo. Todo cristiano es un Cristóforo, es decir, un portador de Cristo. La misericordia que recibimos del Padre no nos es dada como una consolación privada, sino nos hace instrumentos para que también los demás puedan recibir el mismo don. Existe una estupenda circularidad entre la misericordia y la misión. Vivir de misericordia nos hace misioneros de la misericordia, y ser misioneros nos permite siempre crecer más en la misericordia de Dios. Por lo tanto, tomemos en serio nuestro ser cristianos y comprometámonos a vivir como creyentes, porque sólo así el Evangelio puede tocar el corazón de las personas y abrirlo para recibir la gracia del amor, para recibir esta grande misericordia de Dios que acoge a todos. Bien, pues bellas palabras del Santo Padre que nos van ayudando a adentrarnos, como él dijo, en el año de la misericordia. Y algo que quiero compartirles ya en lo que resta de este segmento y el siguiente, pues es el mensaje del Santo Padre que dirigió a todos nosotros para esta Cuaresma del 2016. Este documento lo pueden encontrar en vatican.va, que se publicó el día 26 de enero al mediodía. Entonces, pues es algo que nos invita el Santo Padre a poder vivirlo, a poder y con un deber también, porque nosotros estamos llamados realmente a vivir el Evangelio y pues siendo testimonio de ello. Y bien, inicio con lo que fue el mensaje del Santo Padre, el
Papa Francisco para la Cuaresma 2016, bajo un lema tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 13, donde nos dice: misericordia quiero y no sacrificios. Nos menciona las obras de misericordia en el camino jubilar. María, ícono de una iglesia que evangeliza porque es evangelizada. En la bula de convocación del jubileo invité a que la Cuaresma de este año jubilar sea vivido con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios, con la invitación a escuchar la palabra de Dios y a participar en la iniciativa 24 horas para el Señor. Quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo, pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los misioneros de la misericordia, a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios. María, después de haber acogido la buena noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el ícono perfecto de la iglesia que, evangelizada, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas y con una bondad generosa, fiel y compasiva, que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales. Un segundo punto que nos habla el Santo Padre es la alianza de Dios con los hombres, una historia de misericordia. El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo, hija y el de esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares, como en el caso de Oseas, las que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo. Bueno, aquí yo los invito a que confronten la carta del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 2. Y continúa: este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la misericordia encarnada. En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos los efectos, y lo es hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios en el Shema, que requiere a todo judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Hijo de Dios es el esposo que hace cualquier cosa para ganarse el amor de su esposa, con quien está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella. Es este el corazón del querigma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar central y fundamental. Es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado.
el primer anuncio que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis. La misericordia entonces expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer, restableciendo de ese modo la relación con Él. Y en Jesús crucificado Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde perdió y se alejó de Él, y esto lo hace con la esperanza de poder así finalmente establecer el corazón endurecido de su esposa. Bien, se nos termina este tercer segmento. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Dolor de garganta. Tome cada 4 horas una cucharada de miel mezclada con media de vinagre de sidra. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya, hermanos, hermanas, a nuestro cuarto y último segmento, donde les estoy compartiendo el mensaje del Santo Padre para la Cuaresma del 2016. Y ya entraré en el tercer punto que nos propone el Santo Padre, que son las obras de misericordia. Nos dice, punto 3, las obras de misericordia. La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, haciéndole capaz de experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre todo, y sobre los que seremos juzgados también nosotros, nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso expresé mi deseo de que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. En el pobre, en efecto,
La carne de Cristo se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. Misterio inaudito y escandaloso, la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente. Zarza ardiente de amor gratuito, ante el cual, como Moisés, solo podemos quitarnos las sandalias. Más aún, cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe. Ante este amor fuerte como la muerte, el pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder, no para servir a Dios y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa, y que es figura de Cristo, que en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizás no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios», que es la raíz de todo pecado. Este delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también, hoy podemos mostrarlo, o lo podemos ver en las estructuras del pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos. La Cuaresma de este año jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación existencial, gracias a la escucha de la palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores, aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero de la carne de Jesús crucificado, del pecador, el pecador podrá recibir como don de la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A través de este camino, también los soberbios, los poderosos y los ricos, de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Solo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre, engañándose, cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos, a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. Y aquí pues que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abraham. Tienes a Moisés y los profetas que los escuchen. Esta escucha activa nos prepara del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del esposo, ya resucitado.
que desea purificar a su esposa prometida a la espera de su venida. No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez, reconociéndose como la humilde esclava del Señor. Y pues estas palabras nos reiteran todavía algo que pues vamos a estar escuchando continuamente a lo largo de, o podemos decir a lo corto, no tan largo, porque el año se nos va a ir probablemente sumamente rápido cuando nos ocupemos realmente de vivir nuestro propio proceso de conversión, de que podamos escuchar la palabra de Dios e iluminados con el Espíritu Santo, podamos ir poco a poco ir descubriendo o redescubriendo todas aquellas actitudes, todas aquellas circunstancias, todas aquellas acciones que nosotros hemos estado teniendo y que nos han alejado de Dios y que nosotros nos convertimos en aquellos pobres marginados. Y que recordemos, el pobre no es solo o no se refiere únicamente al mendigo, al que no tiene ni para subsistir, que anda mendigando por la calle, sino el pobre es aquel que tiene un espíritu muy pobre, que no se acerca a Dios, que en su soberbia, lejos de tener la actitud del hijo pródigo, pues se llena más de soberbia y menos se acerca a Dios, que es todo amor y toda misericordia infinita. Entonces tenemos nosotros en la oración que pedir no solo por aquellas personas marginales, existenciales de Dios, sino que nosotros también tenemos que pedir por nosotros mismos, rezar, comunicarnos con Dios, dejarlo hablar, para que Él nos dé la fortaleza a través de su palabra, que es el Evangelio, y la luz del Espíritu Santo, para poder perseverar, que tengamos esa fortaleza de que en los momentos difíciles que se nos presentan, acciones o tentaciones, pudiéramos decirlo de esta manera más concreta y mencionándolo el todo, o sea, hablando de todas las tentaciones, pues tener esa primera capacidad de poder descubrir que el diablo sutilmente está trabajando en nosotros, que podamos descubrirlo y que pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima para alejarlo de él, y que muchas veces el demonio trabaja muy sutilmente y nos puede tentar de la manera que menos esperemos, y que incluso a quienes en un momento dado, cuando estamos sirviendo en el altar, o quienes sirven en el altar, o cuando hay un proclamador de la palabra que siente que tiene alas en el altar, que se siente un angelito que proclama bellamente, y que muchas veces puede ser realmente una actitud de soberbia, que tengamos esa sencillez de paloma para que nosotros podamos dar testimonio con nuestra propia vida de que hemos sido amados profundamente por Dios en su infinita misericordia, para que seamos, y lo voy a insistir, que seamos testigos del amor y la misericordia de Dios, para también nosotros, como nos decía el Santo Padre, una vez que nosotros hemos obtenido una alegría inmensa, no cabe en nuestro corazón y queremos compartirla. Entonces, que ese amor y esa misericordia infinita que Dios ha derramado en nosotros, pues que la compartamos con los demás, para poder todos juntos caminar hacia la casa del Padre, cruzar ese umbral de la misericordia donde algún día la cruzaremos. Y pues ya no me queda tiempo más que para despedirme de ustedes, agradecerles la atención a este programa, y los invito a que nos veamos y escuchamos la próxima semana. Que pasen muy buenas noches, Dios los bendiga, cuídense mucho, abríguense. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.